Agradezco inmensamente al almirante Luis Alejandro Gianpietri, ex vicepresidente de la República del Perú, por su gentil participación en esta velada con nosotros, a todos los que se están conectando desde tantas latitudes y usos horarios, nuevamente bienvenidos. Vamos a tener una fabulosa presentación de más o menos 1 hora de duración, en la cual el almirante nos hará un recuento histórico del desarrollo del conflicto en Perú, de la lucha antiterrorista, y seguramente podremos entre todos hacer paralelos y a lo mejor llegar a algunas conclusiones y moralejas. A todos agradezco que silencien sus micrófonos durante la charla y luego al final, como siempre, abriremos los micrófonos para un sano diálogo, preguntas y respuestas. El almirante Luis Alejandro Gianpietri Rojas nació en el año 40. Fue primer vicepresidente de la República del Perú entre los años 2006 y 2011 y congresista de la República durante esos mismos años. También fue presidente de la Comisión Extraordinaria de Alto Nivel APEC en el 2008, miembro de la Comisión de Inteligencia del Congreso de la República durante la legislatura de los años 2007 a 2008, miembro de la Comisión de Defensa y Orden Interno, Desarrollo Alternativo y Lucha contra las Drogas del Congreso de la República, regidor de la Municipalidad Metropolitana de Lima entre los años 1998 y 2002, presidente del Consejo Directivo del Instituto del Mar del Perú, miembro titular de la Comisión Nacional del Medio Ambiente, jefe del Estado Mayor de la Marina, director de la Escuela Naval, comandante de las Fuerzas Operacionales Especiales. Entre las condecoraciones, muchas que ha recibido durante su carrera, está la Cruz Peruana al Mérito Naval, el Orden Gran Almirante Miguel Grau, Orden Militar de Ayacucho, condecoración en el grado de Comendador de la República Italiana, Medalla de Combatiente de la Marina de Guerra del Perú, la Orden del Sol del Perú en grado Gran Cruz, la condecoración al valor Rescate Operación Chavín de Guantar, Palacio de Gobierno 2017, y esa tiene que ver con el capítulo heroico de lo que fue el rescate a los rehenes de la Embajada del Japón en Lima. Si pudiera seguir explayándome, el almirante tiene una hoja de vida admirable y es una figura nacional de quien acá en Colombia tendremos mucho de qué aprender. Almirante, muchísimas gracias por su participación esta noche. En el cuadrito. ¿Qué te parece? El micrófono es todo suyo. Valverde, si nos ayuda, por favor, a compartir la pantalla. Muchas gracias, Jack. Sí, muchas gracias, Jack. ¿Me estás oyendo? Perfectamente. Agradezco muy sinceramente esta oportunidad de comunicarme con Colombia, a quien tengo mucho afecto. He estado varias veces allí desde que era joven, cadete de la Escuela Naval, hasta últimamente que fui a verlo al presidente Uribe. Dicho sea de paso, quiero congratularlos porque va poniendo una injusticia, una de las tantas injusticias que se están cometiendo en nombre de la justicia en nuestros países. Tenemos problemas similares.
no hemos podido solucionar el problema. Ganamos la guerra militar, somos el único país en América Latina que no recibió ninguna ayuda para este evento. Tuvimos dos enemigos y el movimiento revolucionario Tupac Amaru. Y al final hemos terminado todos, casi todos los que peleamos contra la subversión, al igual que en Colombia, con una denuncia en el caso de nosotros, Marina, que tiene 36 años y va para 37 años de juicios y contrajuicios, marchas y contramarchas, que no vemos la forma de salir de ellas hasta tratar de explicar un poco lo que ustedes probablemente ya conocen, el punto de partida de esto estuvo, voy a poner un cuadrito a ver si se puede, solamente para guiarme yo porque es tan extenso el tema de nuestro país que si no lo hago así no voy a alcanzar en la hora que tengo. Entonces quisiera ver si lo puedo poner y poderlo manejar. En el fondo... Todavía no aparece. Acá lo tengo impreso, o sea que voy a tratar de ir avanzando con esto. Partiendo del año 1864, Marx y Engels idean el comunismo. Y este comunismo habla sobre el materialismo dialéctico, la lucha de clases, el Estado como instrumento y la política de la dominación. Las ideas de Marx y de Engels se esparcen por el mundo, como países de América Latina y el mundo en general llegaron al Perú. Aquí en el Perú, inicialmente se constituyeron como una socialdemocracia. En los primeros tiempos, así funcionó, y aparecieron dos líderes importantes en la historia nuestra. Uno de ellos fue José Carlos Mariátegui. Probablemente ustedes hayan conocido algo de él. Es el que hizo los Víctor Raúl Haya de la Torre, más o menos entre los años 20. No, tenemos video, pero se nos complicó el audio. Pero muy pronto, Mariátegui declara la presencia del Partido Comunista en el A ver cómo está la comunicación. Almirante, ¿nos escucha? ¿Aló? Valverde, ¿nos escucha? Al almirante lo veo en pantalla, pero no tiene el audio. Miguel, ¿me ayuda, por favor? No.
Perdón un momento mientras restablecemos la comunicación. Sí, ya me está escribiendo Valverde. Perfecto. En el momento en que entró el video, se fue el audio. Discúlpenos un momento mientras restablecemos la señal. Ahí ya lo veo conectado. Almirante, ¿nos escucha? Yo sí los escucho, ¿ustedes a mí? Bueno, en este momento divinamente, ahora está entrando el video, ya tenemos el video de vuelta y lo perdimos cuando estaba comentando sobre los primeros, mencionaba sobre Haya de la Torre, ahí lo perdimos. Al igual que el Partido Comunista creado por Mariátegui, Haya de la Torre también tuvo enorme influencia en la historia del Perú. Lo sacaron del país en el año 32 y en México funda el Partido Aprista del Perú. Este partido es un partido señero, al principio muy violento. No es que fuese un partido simplemente sindicalista o ese tipo de cosas, sino que fue un partido sumamente violento, dinamitero, y hizo varias acciones dentro del país que son recordadas por nosotros. El año 32 asaltaron un cuartel en Trujillo, que es una ciudad del norte del Perú, matando a casi todos los integrantes de un batallón del ejército, el cuartel O'Donovan. En esa época existía para variar, como hemos tenido muchos militares de presidentes en el Perú, estaba el presidente Sánchez Cerro, y ese presidente ordenó el fusilamiento de un número enorme. No está clara la figura hasta ahora, pero dicen que eran entre 300 o un poco más de apristas que fueron fusilados en las instalaciones de las ruinas de Chanchán. Chanchán es una reliquia de los incas, muy grande, muy hermosa, y allí los liquidaron a todas estas gentes. No solamente eso pasó. El año 1948 yo viví esa etapa porque tenía 7 años. Yo vivo en una ciudad muy pequeña que está cercana al puerto principal, que es el Callao. En esa ciudad hubo un levantamiento de los apristas también, pero resulta que el blanco fue la Marina. Esta ciudad era muy pequeña y estaba relativamente alejada del centro de Lima. Lo que había entre Lima y Callao, lo que es el puerto, eran básicamente haciendas pequeñas y un tranvía que venía. Entonces la movilidad de la gente en esta zona era por esa ruta y al final esta gente se afincó, se convirtió en una ciudad dormitorio de la Marina. Muchos oficiales de esa época, de todos los grados, vivieron y fueron vecinos míos. La verdad es que yo no fui muy original, ni tampoco mis hijos y mis parientes, porque caminamos un par de cuadras y llegamos a la escuela naval, que es en ese sitio donde está. El día 3 de octubre de 1948 hubo un levantamiento de una facción pequeña de la Marina, tomaron buques, hubieron bastantes muertos y capturaron en la madrugada a todos los oficiales que vivían en la punta. Los llevaron presos a la escuela naval y los mantuvieron allí junto con los cadetes de la escuela. Esto
duró 24 horas. Yo he visto pasar camiones cargando muertos de la escuela naval, básicamente marineros jóvenes. La revolución que la lideraban 3 capitanes de fragata fracasó. Los apristas fueron duramente reprimidos por el Estado. Y desde esa época, juntándose este suceso con lo que pasó en Trujillo, las situaciones del APRA con la Fuerza Armada fueron muy rasposas, por decir algo, ¿no? Había siempre un algo que no funcionó. Y fue una de las razones por las cuales yo al principio no quise ser vicepresidente cuando García me propuso. Luego de esto, el partido aprista tuvo una serie de cambios en su actitud, porque ahí en la Torre decía que el espacio, el tiempo y la historia tenían una significación. Tenía una frase, decía espacio, tiempo, histórico. Y es la verdad que lo que yo interpreto de eso, no soy aprista, es que él miraba las cosas con pragmatismo y hizo una serie de arreglos con distintos gobernantes de derecha que no fueron de satisfacción de los integrantes del partido aprista. Y esto lo llevó a hacer una incisión dentro de su partido que se llamó el APRA Rebelde, Movimiento Independiente del APRA Rebelde. Esto estamos hablando del año 56, 57, hicieron un foco en la zona del Cusco, de la Concepción. Rápidamente las Fuerzas Armadas acudieron a la zona y prácticamente los liquidaron. Todavía viven algunos de ellos y dan la vuelta por acá porque hace poco este gobierno permitió que hicieran una película sobre esto, sobre uno de los líderes que se llama Hugo Blanco. Es un tipo muy folclórico. Y ahí murió el famoso Chico Heró, que era un poeta de buena familia, familia muy rica del país, y es uno de los símbolos de la izquierda de ese lado. El APRA Rebelde prácticamente desapareció con esa situación y al poco tiempo entró el presidente Odría, un militar de quien los militares tenemos sí un buen recuerdo de él. Hizo muchísimas obras en el Perú, creo que ha sido uno de los presidentes que más obras ha hecho en el país. Y el APRA nuevamente en su pragmatismo se alió con ellos. Hicieron una serie de trabajos. Nunca ahí en la Torre pudo llegar a ser presidente. Llegó a ser solamente presidente del Congreso, pero no presidente de la República. Y como consecuencia de esta nueva escisión que se produce, se crea el movimiento revolucionario Túpac Amaru. Ese movimiento revolucionario Túpac Amaru aún existe y lo lidera un señor de apellido Polay, que era aprista, como digo, y había asistido a la Universidad de la Sorbona junto con Alan García, Carlos Roca y otros líderes de la APRA. Allí disputan por conseguir el favor de la señora Pilar Nores, y Alan García, que era un tipo muy plantado, se casa con ella y se la lleva a España. Desde esa época, el MRTA simplemente era un disidente del partido aprista. Pero mucho más adelante, en la década de los 80, comienza a organizarse para hacer una serie de
secuestros. Muchos secuestros hicieron y mataron a muchos de ellos. Entre los secuestrados estuvo hasta el director de la televisora panamericana, Delgado Parker, y otros gentes que los tenían en condiciones terribles dentro de tanques de agua, en sótanos de 2x2, con la luz prendida todo el día, sin ropa, y solamente les daban un alimento al día. Hay el caso de un doctor Latorre, un ingeniero Latorre, que era un hombre más o menos grande, más o menos de mi tamaño, que cuando lo encontraron pesaba 40 kilos, había perdido una enorme cantidad de peso. Salió de la prisión, se lo llevaron a su casa y nunca salió de su habitación, se quedó metido ahí, no quiso volver a salir. Tenía todas las enfermedades del mundo, las tenía. Y como él, así fueron tratados la mayoría de estas gentes, hasta que en un momento deciden irse a Bolivia, los del MRTA. Había habido un levantamiento en una fábrica muy grande que se llamaba Cromotex y la lideraba el líder que nos capturó, Serpa, en la Embajada del Japón. Yo fui durante 5 meses, un poco más, rehén de la Embajada del Japón, que fue una experiencia también muy fuerte para nosotros y sobre todo para nuestras familias. Este líder fue a Bolivia y en Bolivia capturaron a un candidato a la presidencia. Le sacaron $1.900.000 y con ese dinero planificaron la captura de los rehenes en la Embajada de Japón. Originalmente, la idea de ellos era tomar el Congreso de la República, pero fueron descubiertos y entre ellos a una norteamericana conocida en Lima, la señora Lori Berenson. Los capturaron, no pudieron hacerlo, entonces cambiaron de blanco y se fueron hacia el tema de la Embajada del Japón. El tema de la Embajada del Japón, un tiempo capturaron a el líder, a Polay, y está hasta ahora preso. Es uno de los pocos terroristas que aún siguen presos. Ellos se llaman luchadores sociales, presos políticos, igual que usan esa forma de camuflarse. Por el otro lado, el grupo que seguía a Mariátegui estuvo haciendo sus movimientos y allí entre los grupos que tenían como trinchera roja, bandera roja, patria roja, en Patria Roja estaba como uno de los integrantes Abimael Guzmán Reynoso. Abimael Guzmán Reynoso era un ciudadano del sur del Perú, de Arequipa, de Mollendo, que es un puerto, hijo natural, recibió una buena educación en el Colegio de los Sacerdotes de La Salle y hizo un curso de filosofía en la Universidad de San Agustín de Arequipa. Abimael Guzmán, dicen los que lo conocieron desde joven, era un hombre que tenía muchos resentimientos por su origen un poco oscuro. La mamá, hasta donde entendemos nosotros, no era peruana, era chilena. Mientras tanto, el gobierno de esa época decidió reabrir una universidad en el pueblo de Ayacucho que se llamaba la Universidad de San Cristóbal de Huamanga, que fue la segunda universidad después de San Marcos que se creó en el Perú. Por una razón logística la habían cerrado
Ayacucho ahora ya no tanto, una ciudad que estaba prácticamente incomunicada en el centro de la sierra del Perú. Vivían básicamente del turismo, de las iglesias. Tiene hasta ahora 33 iglesias dentro de la ciudad, es una ciudad pequeñita. Y el gobierno de ese entonces decide reabrir esta universidad con la idea de tener una universidad que solamente se dedicara a temas de medio estándar, ingeniería mecánica, agricultura, ese tipo de cosas. Y nombran a un oficial de Marina que había sido maestro, que había recibido el título de doctor en educación como rector de la universidad. Tiene regular altura Ayacucho y el clima no le hizo bien al comandante Romero Pintado y lo reemplaza, porque tiene que regresarse, lo reemplaza Efraín Morote Best, que aún está preso todavía. Era, digamos, el segundo intelectual de fuerza del movimiento de Abimael Guzmán. Abimael Guzmán en algún momento decide irse a la China. Se casa con una chica de poder muy bonita que vivía en Ayacucho y juntos se van a la China y en la China él se embebe de toda la doctrina de Mao. No solamente la de Mao, también entra dentro del sistema de Camboya, de Indochina, y capta todas estas ideas. Y él se autotitula la cuarta espada del comunismo. Y se autotitula también presidente del país, de la nueva democracia. Con esas ideas en la mente, él regresa al Perú y busca trabajo y encuentra en esta universidad. La universidad, como digo, había sido diseñada para mando medio y para unas 700, 800 personas. Al final terminó con profesores todos de afuera, incluido Abimael, y todas las GIAs llegaron, antropología, todas las GIAs se introdujeron dentro de la universidad y la comparación de la teoría con la práctica estaba a la mano, porque el pueblo era pequeño y la gente salía de escuchar las deficiencias del sistema y las encontraba dentro de sus propias casas. Abimael Guzmán le da mayor énfasis a la carrera de educación. Cambia la currícula e introduce todas las doctrinas marxistas, leninistas dentro de la carrera de educación. Una vez que él capta, junto con su esposa, a todo este grupo grande de gente, los destacan a un colegio en Huamanga, que es una ciudad cercana a la ciudad de Ayacucho, que se llamaba San Cristóbal de Huamanga, y se hacen cargo de los niños de 6 a 7 años, más o menos, estos maestros, y comienzan a adoctrinarlos en las ideas de Abimael Guzmán. Les cuento esto porque creo que es importante que sepan por qué nosotros al principio tuvimos serios errores en la conducción de la guerra antisubversiva, porque habíamos estudiado todas las doctrinas que había en el mundo de marxistas, leninistas, de comunistas en general, de insurgentes, pero nunca nos habíamos topado con este tipo de gente tan encapsulada. El sistema que creó Abimael Guzmán era un sistema casi perfecto.
comenzaba a captar a los niños a los 7, 8 años, y cuando tenían 10 a 11 años, les hacía firmar un documento en el cual era un contrato, prácticamente entregando su vida a la causa. Este documento iba acompañado con un acto que tenían que hacer ellos, porque según Abimael Guzmán decía, no podían ellos buscar apoyo externo para el armamento. Perú es un país minero, el control de las dinamitas, de la gelinita y lo sigue siendo todavía muy complicado, y tanta gente que trabajaba en las minas tenía la posibilidad de robar armas. Estos chicos tenían una tarea: matar a un policía, hombre o mujer, y quitarle el arma. Desde el momento en que hacían este documento que le llamaron carta de sujeción y mataban a un policía, ya estaban plenamente comprometidos, que era uno de los objetivos principales. Y el segundo, ustedes, los que han visto de cerca, como ustedes, las guerras contra los subversivos, la inteligencia tiene un papel importantísimo. En este caso, la inteligencia prácticamente era negada para comentar, por ejemplo, cómo funcionaban ya una vez que estos chicos llegaron a cierta edad. Nunca sabían a quién tenían que atacar ni cuál tenía que ser el atentado. Un líder reunía una cédula de 6 o 7 de ellos y los mandaba a hacer el atentado, pero no tenían armas. En el momento en que iban a ir, aparecía otro líder con las armas, hacían el atentado. Una vez que terminaban el atentado, lo ponían nuevamente recogían todo el armamento y tenían lo que le llamaban un punto de reencuentro. 4 o 5 horas después tenían que juntarse ahí. Si no se podían juntar, en automático se disolvía esa cédula y no volvía a operar hasta que volvieran a juntar, ya no con la misma gente, sino con otras gentes, de manera de que poderlos infiltrar era básicamente casi imposible. Aún así, todo se logró capturar a bastantes de ellos y se los metieron en varias cárceles de Lima. Hicieron un movimiento simultáneo de 3 cárceles grandes de Lima. En una de ellos hubo la presencia de la Marina. Yo estuve a mando de ese operativo las primeras horas, porque después llegó el comandante de la infantería que tenía a su cargo este trabajo. Ese juicio hasta ahora nos persigue, como les decía, tiene 36 o estamos ya entrando al año 37. No sé en qué país del mundo puede haber un juicio de estos, y sobre todo un juicio tan comprometido con la Corte Interamericana de Derechos Humanos, porque un juez nuestro declaró que estos eran delitos de lesa humanidad. Hicimos una aplicación al Tribunal Constitucional, ganamos el juicio, y el propio Tribunal Constitucional, compuesto por otro grupo de gentes, había habido elecciones, desconoció el fallo de uno de los jueces y volvieron nuevamente a acusarnos, y por eso es que el juicio prosigue. Pero esto fue con complicidad de la Corte Interamericana, que le ordenó a nuestros congresistas que no investigaran, que es una de las funciones principales de un Congreso de la República. Esta historia todavía seguirá, supongo yo, por un tiempo dando la vuelta, lo cual crea un encono muy fuerte, porque la mayoría de los que estuvieron en ese operativo
son gente de 75 a 80 años, o sea, son gentes adultas de situación de pobreza bastante grande, viven de la pensión de Marina, que no es gran cosa, y eso crea una dificultad y merma la moral de la gente, que es uno de los objetivos que estas gentes buscan. Creo que Abimael Guzmán era un hombre, vive todavía, lo capturó la policía nuestra, tiene 80 y tantos años. Yo he podido conversar con él en alguna oportunidad porque en la base donde estuve se construyó la cárcel donde hoy día está. Y yo le pregunté, oiga, le digo, ¿y por qué usted no se alineó en un país que ya estaba pacificado, que no teníamos problemas? ¿Por qué usted desató la guerra interna? Y me dijo, porque yo tenía la seguridad de que al presidente Belaúnde, que era el presidente que teníamos en ese momento, él nunca le iba a hacer caso a la Fuerza Armada cuando le contaran sobre lo que estaba haciendo yo. Y eso realmente pasó. En algún momento a su ministro del Interior le preguntaron, ¿qué pasa en la sierra? Y él contó, son abigeos. Abigeos, no sé si usan esa palabra ustedes, son los que roban ganado. Se le quitó la importancia. Abimael Guzmán, su plan era tomar todas las sierras desde Colombia, Ecuador, Perú, Chile, Bolivia y Argentina. Y ahí hacer un corredor parecido al que hizo Mao en la China. No contó con una cosa que era importante, que tampoco contó el Che Guevara en Bolivia, la actitud del campesino del país. El campesino del país nuestro es muy afecto a lo que le llaman la Pachamama. La Pachamama es la tierra. Mientras al principio Abimael Guzmán les vendía las historias con sus líderes de lo que podían lograr en el país cambiando su actitud, ellos aceptaron, pero cuando les dijeron para movilizarse ya en una gran marcha hacia la costa, que era donde estaba el emporio de la riqueza del país, la gente dijo, no, esto es mío, esto lo tengo, y si lo dejo lo voy a perder. Eso no estuvo dentro del esquema mental de Abimael Guzmán, y la gente en la sierra no lo apoyó al principio, y como no lo apoyaba, cometió actos atroces de incitando a las mujeres, les abrió el vientre, les sacó los hijos si estaban en cinta, cosas realmente increíbles. Y la población inmediatamente se puso en guardia en contra de él. Es en ese momento que nosotros pudimos comenzar a favorecer a los pueblos de la sierra, ya como Estado, ganarnos la confianza y a través de esa confianza comenzar a conseguir información de inteligencia que fue importantísima. Y otra cosa más, al igual que Honduras, que Centroamérica, en Guatemala, en El Salvador, en Nicaragua, se formaron lo que llamaron las rondas campesinas, de gentes que con muy precario armamento comenzó a defender las tierras. Y eso contribuyó notablemente al triunfo de las Fuerzas Armadas en esa zona. Abimael Guzmán, como dije, continúa preso. Y ahí viene un poco la relación con ustedes. Cuando yo estuve en el gobierno, trascendió una grabación
de una visita que habían hecho en el gobierno anterior los allegados al señor, se me ha ido el nombre, Churliza. El señor Churliza era el jefe del gabinete del ministro de Relaciones Exteriores, García Sayán. Ustedes lo tienen que conocer muy bien al señor García Sayán. Existe una grabación en la cual en la cárcel se reúne el señor Churliza con Abimael Guzmán y planifica la creación de la Comisión de la Verdad en Perú. Le da indicaciones sobre quiénes podían conformarlo. Y en algún momento, después, Churliza dice, esto mismo que estoy haciendo en Perú, lo voy a hacer en Colombia. Y en Timor Oriental, en las Filipinas. Y efectivamente vinieron al Perú, del Perú vinieron a Colombia, y la Comisión de la Verdad tuvo mucho parecido con la Comisión de la Verdad que se hizo en Perú, que se hizo en Chile, que se hizo en la Argentina, que se hizo en Uruguay, los países de Centroamérica como Guatemala, Honduras, Salvador y Nicaragua. Tienen la misma característica y es más, durante el tiempo que nosotros estuvimos luchando, habíamos puesto en cárcel como a unas 7,000 personas de Sendero Luminoso y el MRTA, utilizando el sistema de jueces sin rostro, porque los jueces que teníamos no querían trabajar. Les amenazaban las familias, les volaban petardos en las puertas, tenían temor con los hijos, entonces el Estado, bajo la mando del presidente Fujimori, nombró jueces sin rostro, militares y civiles. Hay algunos jueces supremos que tenemos que fueron jueces sin rostro en su momento. Una vez que entró al gobierno del año 2000, el señor Paniagua, de orígenes de izquierda, estuvo preso por terrorista, ahora es un santo varón, pero estuvo preso por terrorista en el Cusco. Él, con el señor García Sayán, comenzaron a hacer una serie de arreglos con la Corte Interamericana y, haciendo corta la historia, sacaron de la cárcel a la mayoría de ellos porque, ¿qué hicieron? Les hicieron 10 años después un nuevo juicio. Desconocieron los juicios hechos por los tribunales sin rostro y tuvieron que hacer juicios nuevos. Cualquier jurista sabe que muchas evidencias se pierden o muchos ánimos también se pierden de testigos en el momento de hacer un nuevo juicio. La cuestión está en que la mayoría de los terroristas están nuevamente en funciones afuera, han salido. Ninguno de ellos que yo haya podido ver ha dicho que se arrepiente de lo que hizo, en absoluto. Pero están fuera y se han organizado de otra forma. Porque Sendero Luminoso tenía los comités de apoyo, que eran de abogados, de médicos, de socorro popular para alimentos, y esos los han ido cambiando del nombre, y hoy día tenemos dentro de la nómina de los que intentan ser partidos políticos, hay dos movimientos, el Modavef y el FREPAP, que son lo mismo que eran en ese momento, los que existían, los abogados democráticos, y estos son los que están en este momento llevando los juicios en contra de los militares. Pero no son solamente ellos,
hay un enorme apoyo de las ONGs, los organismos no gubernamentales, liderados, según se dice aquí en Perú, por Soros, que es un especulador, casi quebró al Banco Central de Inglaterra en su momento, el America's Watch, manejado por Méndez, y otros ONGs. Estando yo en el gobierno, pedí la relación de las ONGs. Armaron un escándalo terrible porque trascendió que yo estaba pidiendo eso. Y existe una agencia peruana de cooperación internacional en Perú que trabaja con el Ministerio de Relaciones Exteriores, que se llama el APSI, Agencia Peruana de Cooperación Internacional, que es la que maneja a todas las ONGs. Según me informaron, solo el 8% de las ONGs que habían pedido excepciones tributarias estaban bajo el control directo de esta agencia. El resto, que eran unas más de 500, estaban por la libre. Yo siempre he dicho y dije en el Congreso en ese momento, parte del lavado del dinero del país se está haciendo a través de las ONGs. Y creo que no me equivoco. Me imagino que algo parecido pasará con ustedes. Pero hay ONGs que son maravillosas, pero hay otras que se han dedicado activamente a atacar a las Fuerzas Armadas. Ese ataque a las Fuerzas Armadas ha venido por varios sitios. El primero ha sido a través de la corrupción. Ha habido un intento muy grande que lo lideró Lula de Brasil de corromper a las autoridades de América Latina en su conjunto, a todas. Una forma de utilizar el mismo método que usaron en una época de los bandeirantes, conquistar terrenos a través de las mentes de los líderes de los países que nos gobiernan. Nosotros tenemos en este momento en cartera 5 de los expresidentes, todos con serias acusaciones, incluido el que tenemos actualmente, de haber recibido dinero de Brasil, a través de Odebrecht, de OAS y otras de estas compañías. O sea, esa fue una de las formas de tirar la moral de la gente abajo y de crear lo que es lo más importante para la subversión, que es la confrontación. Ese es el combustible de la subversión. Si hay tiempo, les puedo leer después algunos dichos de Abimael Guzmán que son importantes para que se den cuenta de cómo piensa esta gente. Durante los años que García Sayán estuvo en el Perú y el tirarse abajo a los juicios, se creó lo que hoy se conoce como la justicia transnacional. La justicia transnacional está siendo aplicada en toda América Latina. Es una justicia que se encarga de ir solamente en contra de las Fuerzas Armadas y no toca el tema de los presos políticos o los nombres que les hayan dado en algún momento a estas gentes. La justicia transnacional ha permitido que se den otras formas de corrupción, por lo menos en mi país, que es el narcotráfico, del cual todas las líneas que hemos tenido de tendencias ideológicas se están abasteciendo. Queda un pequeño grupo ahora en la zona del BRAE, que es el Valle Central de la Sierra de Tres Ríos, donde todavía existe esta gente de Sendero Luminoso, los rezagos que quedaron. Cuando a Abimael Guzmán lo capturan, se le muestra a él en una fotografía dentro de una cárcel con vestido de rayas. Fujimori era muy drástico para estas cosas. Y él dice,
Todo está acá. Nosotros tenemos una obligación generacional, pero la próxima generación tiene la suya. O sea, la guerra que estableció Abimael Guzmán es una guerra sin límite. Y no avanza por hechos, sino por saltos. Pueden pasar como pasó en muchas oportunidades, 4 o 5 años sin que hubiese nada y de repente aparecía un hecho saltante que los hacía volver nuevamente a estar en vigencia. Y todo esto lo están utilizando ellos no solamente con el narcotráfico, sino con la tala ilegal de madera de la selva, con el contrabando de oro. Perú es un país minero y hay minas de oro por todos lados. La informalidad es enormemente grande y esto les proporciona un método de tener fondos para hacer todas estas acciones. Al final, Abimael Guzmán decía, por ejemplo, lo más importante es elegir al rector de la universidad y a los directores de los colegios. En la dialéctica del pensamiento, el equilibrio es relativo y el desequilibrio es absoluto. Las dos son aspectos de una contradicción. Todo plan establece un equilibrio. Ponerlo en acción produce un desequilibrio. Hay que hacer un nuevo balance y establecer un nuevo equilibrio. O sea, no era un tipo que andaba perdido, era un filósofo, es un filósofo. La forma del planeamiento de las Fuerzas Armadas le quita flexibilidad. Sendero, esto lo hemos sacado de documentos que encontramos en las cárceles después de los sucesos de los penales. La forma del planeamiento, el Sendero Luminoso debe usar cualquier medio de comunicación que colabore voluntariamente o involuntariamente, y eso lo han hecho permanentemente. Hay que emplear hábilmente las contradicciones. Dice que eso es el combustible de la subversión. Toda contradicción es combustible de la subversión. Los militares, dice, los militantes deben aplicar el rito de la muerte. Se debe buscar la paridad estratégica. Nosotros llegamos a ese punto en Perú. 52% del país estaba en manos de Sendero Luminoso en algún momento. Y no porque ellos tuviesen más gente y más armamento que las Fuerzas Armadas, sino porque el Estado perdió el deseo de defenderse. A eso le llaman ellos paridad estratégica. Y eso es lo que se dio en Perú. Sendero tomó la mayoría de las comisarías donde vivían los soldados, se perdían porque Sendero las tenía bajo control. Desarrollar la guerra popular del campo a la ciudad, lo mismo que decía Mao. Utilizar la guerra de guerrillas, eso ha sido desde la guerra francesa, y los españoles eran realmente la forma más eficiente, los partisanos en Italia, en fin, hicieron ese tipo de guerra que es la esencia de ellos. Utilización de los derechos humanos, abogados democráticos, presos políticos, para acusar a las Fuerzas Armadas de delitos de lesa humanidad. Esto lo ponen ellos, o sea, no es una cosa de casualidad. Perú firmó el Convenio de Roma que habla sobre los derechos humanos, delitos de lesa humanidad del año 2003. Y en el último párrafo, donde piden las excepciones, reafirman lo que dice el texto de este convenio, que no puede ser retroactivo y que no puede ser utilizado en contra de las gentes que han estado antes. En los que vengan después y lo hagan la violación, bien, pero en los anteriores no. Sin embargo, le han dado vuelta al sistema a través de esta famosa justicia transicional.
como dije al principio, esta justicia solamente juzga a los miembros de las Fuerzas Armadas y no a las fuerzas. No sé si ya estoy casi al final de mi tiempo. Está muy bien. Puede seguir tranquilo. En unos Hay un minutos más, último bienvenido. párrafo. Nosotros tuvimos un gobierno militar aquí en Perú. Y este gobierno militar fue un gobierno, curiosamente, para América Latina, un gobierno de izquierda, del general Velasco Alvarado. Velasco Alvarado, un militar que estuvo más de 8 años en el gobierno, fue tremendamente influenciado por Cuba. Los cubanos, al igual que han hecho en Venezuela y al igual que hicieron en Bolivia, y que están volviendo a hacer nuevamente ahora vía médicos en el Perú, y que intentaron hacer en la época de Alan García también a través de médicos, y que inyectaron dinero de Venezuela, los cubanos, a las guerrillas aquí en el Perú, estuvieron muy comprometidos con el gobierno de Velasco. Curioso, Velasco era un hombre de extracción también muy pobre, había sido soldado raso y llegó a ser presidente de la República, o sea, sus complejos lo acompañaron siempre. Y hizo de nuestro país un desastre. Hizo la reforma agraria mal hecha, reformó la pesquería, reformó las industrias, creó la comunidad industrial en la cual los empleados, los obreros tenían el 51% de las acciones de cualquier empresa, nacionalizó todos los medios de comunicación, lo mismo que estaba haciéndose en Venezuela, lo que se ha hecho en Venezuela. Tuvimos a Chávez como alumno de la escuela militar en esa época. Chávez bebió de esa doctrina y era un convencido de que su general Velasco era lo más grande que había pasado en América Latina. Esto nos complicó el panorama, perdieron. Al final la cuenta va como en 30.000 millones de dólares que dejamos de recibir en esos años por las barbaridades que se hicieron. Pero eso no solamente trajo esa secuela, sino que aún hay gente que piensa que Velasco lo hizo bien. Chávez se llevó todas esas ideas a Venezuela. Nosotros cortamos esa ruta. Primero, hubo un levantamiento de la Marina, sacaron los buques, sacamos los buques, bloqueamos los puertos y lo obligamos a Velasco a hacer una serie de acciones, incluida la salida del comandante general que era procubano. No está claro ahora qué pasó, pero se hundieron 2 buques pesqueros grandes de Cuba, les pusieron una mina debajo del casco y los mandaron a pique. Esto hizo que los cubanos un poco salieran del ambiente del Perú. Pero las ideas quedaron impregnadas en Chávez y Chávez se las llevó a... El plan que utilizó Chávez en su conjunto es exactamente lo que Velasco quería hacer en la segunda fase de su revolución, que la Marina no lo dejó hacerlo. Allá sí ha tenido éxito y ya vemos lo que está pasando, ¿no? Quería también tocar un tema que es importante, que es el último tema que quería tocar, que es el relacionado con la doctrina importante que nació en 1928 de Antonio Gramsci. Que él decía lo siguiente: la única manera que tenemos para hacernos del poder como comunistas no es lo que hizo Marx,
Nosotros debemos infiltrar la sociedad, la iglesia, la comunidad educativa y lentamente ir tomando posesión del tema. En algún momento el poder del comunismo se va a caer. Y esto se dio con la caída del muro de Berlín. Ya Gramsci había muerto, pero ¿qué cosa pedía él dentro de todas estas cosas? No enfrenten el tema, infiltren el tema. Ese es el secreto del triunfo. Y efectivamente, ese postulado completo es el que ha adaptado el Foro de Sao Paulo. Exactamente lo mismo. Pero no es el Foro de Sao Paulo solo, el Foro de Puebla y curiosamente también el diálogo interamericano, que es un diálogo que han hecho los Estados Unidos con el trabajo de McNamara, de Jimmy Carter, de Antonio Luis Ferrer, Sol Linowitz, Abraham Lowenthal, Robert McNamara, Raúl Alfonsín, Oscar Camillón, Gonzalo Sánchez de Lozada, Osvaldo Hurtado Larrea, Sergio Viter, Gabriel Valdés, Nicolás Ardito, Enrique Iglesias, Julio Sanguinetti. Y en el Perú, el señor Kuczynski, la señora Beatriz Merino, el señor Vargas Llosa, el señor Silva Ruete y otros civiles, todos tienen la misma idea. Las mismas ideas de Gramsci han sido traducidas también por este grupo de gentes que no son teóricamente subversivos. La subversión se entiende como el trastocar el orden legalmente establecido. Pero, por ejemplo, en el tema de la religión, dije, ataque sistemático a las iglesias, visitas de personalidades de otros cultos religiosos, modificar el sentimiento nacional y como consecuencia el derrumbe nacional. En las fuerzas políticas, subordinar las naciones iberoamericanas al nuevo orden internacional, que es lo que están buscando. En la población, control de la natalidad, reducción de los presupuestos, ejecución de acciones racistas, propaganda de enfermedades endémicas. Esto que les estoy diciendo tiene larga data y se ajusta más o menos a lo que dijo Gramsci en su momento y a lo que dice el Foro de Sao Paulo también en su momento. Y aquí viene el tema más importante para ellos, que se repite también en esos casos. En el tema de defensa, reducción del presupuesto militar en mi país, todo lo que les voy a decir se ha dado, ustedes han sido una realidad distinta. Eliminación del servicio militar, ya no tenemos servicio militar obligatorio. Eliminación de las reservas, reemplazo del actual sistema previsional. Han hecho una diferenciación enorme entre los retirados y los oficiales en actividad. Eliminación de parte de la institución de información. En algún momento se propuso una ministra, que era ministra de Economía, cerrar las escuelas por 2 años. Y al final no le aceptaron, pero esa era su idea. Bajas del personal, en fin, una serie de cosas en contra de las Fuerzas Armadas. Esta situación no ha quedado ahí. Terminó el tema de Sao Paulo, se quedó sin dinero la subversión a través de Lula para poder inyectar dentro de los países de América Latina. Y ahora, hace poco, me pasaron un documento de un periódico de Honduras, La Tribuna. Voy a leerles unas 4 acciones porque es largo el documento, dice. ¿Quiénes firman este documento? Lula da Silva, Pepe Mujica,
Alberto Fernández Zapatero, Maduro, Samper, Dilma Rousseff, Fernando Lugo, Correa, Evo Morales. La crema de la subversión en América Latina. La introducción correspondió al representante colombiano quien mostró su alborozo por la detención del expresidente Álvaro Uribe Vélez. Hemos comenzado a funcionar la justicia y es un trabajo que veníamos haciendo desde hace muchos años. Esa es la justicia transnacional. Eso es. Mujica atacó al presidente Duque señalándolo como responsable por no ceder a lo acordado en el proceso de paz. Le tocará la misma suerte que al presidente Uribe en su momento. Esto lo han dicho ellos. Los 20 puntos que se trataron en la reunión, se van a quedar ustedes asombrados. Después de la pandemia, se propone desarrollar un plan estratégico de desestabilización, aprovechar la debilidad económica de los estados bajo la hambruna, organizar a la gente contra el sistema imperante, generar movilizaciones masivas como las anteriores al COVID-19, que resultaron en actos desequilibrantes en Chile, Colombia, Ecuador y restos satélites de la órbita estadounidense. Continuar de todos los países la organización y formación de la Guardia Paramilitar. Y siguen los mismos hechos que hablé de lo que dice el Foro de Sao Paulo, de lo que dice el Foro de Puebla y lo que dijo Gramsci. Yo creo que nadie que quiere ver las cosas cierra los ojos. Yo creo que aquí la gente estamos perdidos, nos la están contando, qué es lo que quieren hacer y no hacemos mayor cosa. O sea, creo que este movimiento tiene cosas increíbles. Yo después le voy a pasar a Miguel este documento que creo que es importante y dice empobrecer la sociedad para mantener el control social. Ese es el secreto de la subversión, mantener a la gente en angustia con los dineros, con la comida, y de esa forma poderlos controlar. Creo que nosotros no hemos aprendido la lección en mi país. Como dije al principio, ganamos la guerra y la ganamos bien, en buena lid, pero judicialmente la perdimos. Y eso está pasando en todos los países. Ellos se han preparado para este tipo de acciones y nosotros dejamos que el Poder Judicial, el Ministerio Público, las Procuradurías no estén bien implementadas con personal que esté comprometido con la democracia y ellos aprovechan cualquier rendija para meterse. Yo creo que la experiencia que hemos tenido nosotros, para los que somos ya mayores, yo a fin de año cumplo 80 años, creo que no quiero irme de este mundo pensando de que no hicimos lo que teníamos que hacer. El defender a la patria, en mi caso, en el caso de mi país, al final está siendo castigado y creo que eso es totalmente injusto. Por lo que conozco, no conozco tanto como para poder detalles, en Colombia ha pasado lo mismo, en la Argentina está pasando lo mismo. Nos conocimos con Miguel en el Foro de Buenos Aires, donde abogados de primer nivel analizan la juridicidad de los juicios que se están haciendo a los militares. No defienden, sino analizan la juridicidad. Hemos hecho un congreso en Colombia, hemos estado en Colombia haciendo lo mismo, han estado en Perú y ahora están siendo manejados otro tipo de congresos en Honduras, en El Salvador. Creo que el momento de despertar tiene que llegar y pronto, porque de lo contrario seremos
pasto del comunismo nuevamente en América Latina. Muchas gracias. Muchas gracias, almirante. Muchos comentarios en el chat. Le pellizcó la conciencia y la sensibilidad a todos. Quienes pensaban dormir tranquilamente esta noche, creo que les cambió el ritmo, nos deja a todos pensativos. Muchas cosas las vivimos acá en este país. Los paralelos son inmensos. Aquí la guerra no se ganó, no se peleó como fue el caso del Perú. Hay otras variables en este país, pero lo que ha sido el manejo y el manoseo, la manipulación bien pensada a largo plazo, ¿no? Como la menciona usted, de las escuelas, las universidades, ¿no? Lo que es aquí el sindicato de profesores, que va haciendo el trabajo lento, calmado, sabiendo que los gobiernos acá en nuestra democracia lamentablemente miran a 4 años vista y quizá desde mi entender les ha quedado difícil apostarle a la educación, que son proyectos de largo alcance y que no se logran celebrar dentro de un periodo presidencial. Pero eso hace que quienes tienen paciencia y van masticando ahí lentamente el sistema, pues se permitan el lujo de estar haciendo eso que dicen, ¿no? A mí del Perú particularmente siempre me llamaba la atención cuando veían en noticieros el maoísmo de esa filosofía, ¿no? Esos lavados de cerebro, esa histeria colectiva de las masas, ¿no? A Lori Berenson, esa capacidad de gritar y azuzar las masas que aquí en Colombia no la hemos tenido, ¿no? Ahí tuvieron sus rondas campesinas, acá tuvimos autodefensas que se degeneraron en otras cosas, jueces sin rostro también lo tuvimos acá, ONGs en centenas y millares no registradas y bajo el radar, ¿no? O sea, los paralelos son indudables, ¿eh? Y sí, la situación del momento, la cuarentena, hace que seamos más frágiles, más susceptibles a esta situación. Impresionante lo que dice pues, esa misma mentalidad maoísta que fue capaz de eliminar generaciones enteras de gente con gafas, como tengo yo, porque se les creía ya intelectuales, ¿no? Como fue el caso en Camboya. La capacidad de desear el empobrecimiento de una sociedad para luego capitalizar sus intereses. Eso es perfectamente macabro, pero es una triste realidad, ¿no? Y el horizonte es a corto plazo y efectivamente comparto su apreciación de que estamos viendo inermes como otros van dando pasos de animal gigante y aquí todavía no nos sabemos sacudir. Uno quiere aprender de la historia y la historia ya la están manipulando, ¿no? Porque han sabido hacer ese trabajo de décadas de irse infiltrando en escuelas, en universidades. Entonces ya cada vez se hace más difícil aprender de la historia porque ya la narrativa es de otro calibre. Estoy seguro que hay gente que quiera hacer intervenciones, comentarios, preguntas. Ahí en el chat hicieron referencia a la película Río Profundo. No sé, abro el foro
a quienes quieran hacer preguntas, quienes están acá por primera vez, bienvenidos. El ambiente tratamos de que no sea muy formal en estos momentos, entonces siéntanse libres de expresarse e ir tomando la palabra. Buenas noches. Diana Socorro, Sí, ¿desde dónde nos acompaña? Bueno, yo soy del Cauca, soy del departamento del Cauca, represento a unas comunidades indígenas de cabildos independientes, nada afín a las filiales de las organizaciones que se rigen por pensamientos de izquierda. Y primero, felicitarlo, almirante. ¿Señor? No está en una minga ahora. No, yo no soy vaga, ¿cómo se le ocurre? Ojos para los vagos. Es más, eso es una estrategia. Esa es la orden de Petro, el desocupado, para desestabilizar el Estado. Y yo no participo de semejantes sinvergüencerías, como 35,000 indígenas tampoco participan. Entonces, inicialmente quería felicitarlo, almirante, comentarle que desde el año 2015 hasta el año 2000, 5 años más, conocí Perú, estuve en el Valle del Río Apurímac, estuve en Tocache, en Pisana, en Arequipa, en Ayacucho. Y hombre, escucharlo hablar a usted realmente me aboca a hacerle las siguientes preguntas, pero también una gran reflexión para todos los que estamos aquí en este momento. Y es lo siguiente. Muy sabiamente se ha creado una estrategia para poder generar una inestabilidad a nivel de América Latina bajo argumentos. Ya no podemos hablar de los intelectuales, porque inclusive conocí que en Perú existe la comunidad del Tahuantinsuyo, existen los intelectuales de la montaña, y también en su momento fue creado el Consejo Andino de Productores de la Hoja de Coca, donde generalmente estaban ya no los campesinos, sino los famosos cocaleros, para hablar de la política antidrogas que venía moviéndose desde el MAS y que se reunían en Sicuani, porque después de que se acaba Sendero Luminoso, la intención era y ha sido realmente extender el masismo en la región andina, y que antes se involucró por el Consejo Andino de Productores de la Hoja de Coca, donde Colombia tenía un representante. Se me ha olvidado el nombre del representante, pero el tipo iba a decir sandeces porque terminaba apoyando el narcotráfico. Bueno, en ese orden de ideas, almirante, mi pregunta es relacionada a esa importancia que tenía ese Consejo Andino, que inclusive tuvo injerencia en el Parlamento andino, donde realmente podíamos tratar políticas, unas políticas andinas que fueran enfocadas a sacar a las comunidades del empobrecimiento. Para el Perú son comunidades campesinas, pero para nosotros los colombianos, es lamentable decirlo, que se maquilla el discurso y se disfraza en las comunidades indígenas. Entonces hemos encontrado peruanos que vienen acá al Cauca, que van a la María Piendamó, que van a Jambaló, a Toribío, a Tacuelló, a Caloto, a Miranda, con su discursito de los beneficios de la hoja de coca, y resulta que el único beneficiado es el cartel de Sinaloa, sin contar que los grandes gamonales del narcotráfico son los líderes indígenas. Entonces, mire que su historia tan triste en Perú se nos trasladó a Colombia, porque es que el foco o el lineamiento ha sido las comunidades indígenas. Entonces, para no cansarlo, yo sí quería hacerle esa pregunta, porque para nosotros es muy importante. Quien le habla en su momento participó y fui candidata al Parlamento Andino y ataqué mucho ese discurso de atacar una política de Estado, una política antidrogas que beneficiaba al narcotráfico. Y en este momento he visto intelectuales de la montaña, los famosos tahuantinsuyanos, en mi departamento, fomentando realmente las políticas subversivas y las políticas que van enfocadas a generar la anarquía en nuestro país. Y entonces es cómo fortalecemos, almirante, cómo podemos fortalecer
esas relaciones internacionales de los países andinos para contrarrestar desde Colombia ese indigenismo mal enfocado. Muchas gracias. ¿Puedo contestar? Por favor. Mira, yo fui miembro de la Comisión de Defensa durante 5 años en el Congreso de la República. Y esa comisión también ve el tema del narcotráfico. Increíblemente, dentro de los congresistas que teníamos a 2 dirigentes mujeres cocaleras, que un día nos aparecieron en la sesión y nos llevaron una bolsita con hojitas de coca. La coca tiene un significado muy particular para el indio nuestro. No es un invento de ahora, la cocaína es otra cosa. La coca como hoja es parte de sus alimentos. Ellos normalmente no almuerzan, sino toman desayuno fuerte y al mediodía se chachan, lo que dicen, la coca como un poco de cal para soltar el jugo y eso les da energía para seguir. Esto lo descubrieron los españoles cuando vinieron al Perú y utilizaban a los mineros en ese sentido. Es cierto lo que dice la señora, mucha gente del campo no tiene muchas alternativas y la hoja de coca en el Perú es prodigiosa porque no da una cosecha. Hay sitios como la zona de la Purímac que da 3 o 4 cosechas al año. Entonces, cuando hicimos estas discusiones largas con las 2 señoras estas que representaban a los cocaleros, llegamos a la conclusión, porque existe un Instituto Nacional de la Coca en el país que acopia todo esto, teóricamente acopia la coca. Solo el 8% de la coca que se produce en el Perú es lícita, el resto es ilícita, el resto va a manos de los narcotraficantes que se han convertido en un problema serio, muy serio en el Perú. Yo vivo en un área de puerto, el puerto principal del Callao, del Perú, y es un problema. De chico, para mí ir a la ciudad era lo normal, al puerto del Callao, que es muy cerquita, son 5 minutos. Hoy en día va uno con temor, porque la mayoría de estas gentes están en la disputa de quién puede preñar, le llaman, los containers que salen con droga al otro lado. Y creo que esto ha cambiado la actitud de la gente y la ha cambiado de una forma muy mala. La familia un poco que se ha desprendido del problema y le han dejado a la policía que enderece a los árboles torcidos, y eso no es el tema. La educación comienza en la casa. Las chicas, yo he ido a pueblos jóvenes, como le llaman acá, a los villorios, y criaturas de 12, 13 años ya están encintas, no saben ni quién es el padre. Y cómo es que se producen orgías de droga este tipo. Antes no teníamos eso. O sea, no es solamente que el mundo se le ha hecho un problema con la droga, sino en el Perú. Antes no existía eso. A lo más había uno que otro borrachito en el barrio que era el que era notorio. Pero hoy en día gran parte de la juventud nuestra está comprometida con el consumo de drogas. El problema está en que ya están entrando otro tipo de drogas que son más artificiosas y más dañinas. Pero sí hay, a mi juicio, yo he estado en un gobierno, creo que los gobiernos podrían hacer muchísimo más por evitar esto y crear alternativas para los campesinos que no se dan. Efectivamente, la coca en el Perú la compran por adelantado. La compran por adelantado y no puede competir ni con el cacao, ni con el café, ni con las frutas tropicales que tenemos súper abundancia.
o con la sierra, con la papa. La papa no sabemos a veces qué hacer con ella. Tenemos tanta producción que se pudre. Los precios de mercado no hacen refugio. Creo yo que mientras los gobiernos, y no hablo solamente del Perú, hablo de todos los sitios, y yo se lo he dicho a los gringos en la Junta Interamericana, maten a todos los peruanos, pero ustedes van a seguir tomando droga. Ustedes son el mercado más importante. O sea, el dinero que entra por ingresos del narcotráfico es tanto que si lo sacan en algún momento de circulación, le crean problemas serios a los países que producen droga. Creo que tienen que tomar alguna acción, no sé, esta pandemia podría servir para eso, ¿no? Ha podido utilizar esta tormenta perfecta que ha creado la pandemia y meter dentro de ese tema el tema de las drogas. Ahora tienen problemas, el precio de la droga está bajando porque no tienen mano de obra para cosechar. Pero creo yo que mientras no haya una actitud fuerte de todos los gobiernos, y no creo que sea a través del Pacto Andino, yo creo que va mucho más allá del Pacto Andino, muchísimo más allá del Pacto Andino. Almirante, puedo preguntarle su posición sobre la legalización de la droga como forma para combatir violencia, corrupción, infiltración de ideas raras en la sociedad y demás. Yo creo que es un tema que no lo van a poder controlar. Al final va a ser lo mismo, pero autorizado por el Estado. O sea, yo creo que es muy difícil manejar en el Uruguay, se ha visto. Hay ciertas drogas como el cannabis que puede ser utilizado y en mi país está autorizado para hacer cierto tipo de tratamientos con receta del médico. Pero abrir totalmente la droga, creo que en un país como el nuestro o como el suyo, que somos productores de droga, Colombia no lo era. Hoy día el Putumayo tiene más droga que nosotros. En realidad, abrir esto a la gente, si así como está, con todos los impedimentos, ya no tenemos dónde meter los presos, las cárceles rebosan y la mayoría son gente que tiene que ver con la droga. Yo creo que lo que tiene que hacerse, yo le decía a los norteamericanos esto es más que nada una actitud de desencanto con la sociedad. Hay un vals muy antiguo en el Perú que se llama Sueño de Opio y dice que primorosas odaliscas en mi torno satisfacen mi deseo de rajar. Y es un poco lo que produce la droga. Les crea un mundo artificial y la gente encuentra en ese mundo artificial lo que no encuentra en el mundo real. O sea, si nosotros incentivamos eso, creo que podríamos destruir la sociedad en su conjunto, en el mundo entero. Muchas gracias. Buenas ¿Otras noches. preguntas? Buenas noches. Laura. Mucho gusto. Buenas noches a todos. Un gusto también conocerlo, señor vicealmirante Gianpietri. Quiero hacerle una pregunta. ¿Qué responsabilidad tienen los medios de comunicación mediante la implantación de todas estas nuevas formas de lucha y también el ahora materialismo dialéctico del siglo XXI? ¿Qué responsabilidad tienen los medios de comunicación actualmente? En mi país, enorme, porque han entrado en un círculo vicioso, no virtuoso, por el cual el gobierno de turno compra un poco la voluntad de los medios a través del avisaje, la cantidad de dinero que están gastando en avisaje en los medios de comunicación de algún grupo de periódicos que están a favor del gobierno es inmenso. Tanto es así
que un congresista nuestro hizo un proyecto de ley, el congresista Mulder, del Partido Aprista, para poner freno a esta actitud. Los medios de comunicación, si usted mira hoy día, por ejemplo, el medio más importante, El Comercio, que es el periódico más leído, era el periódico más leído, tiene 16 páginas. De las 16 páginas, 15 son modas, cosas de teatro, 4 o 5 artículos importantes y nada más. Con esa producción y esa compra, los medios de comunicación, yo no les veo un futuro muy promisorio, a pesar de que el Estado trata de mantenerlos, porque los titulares siempre los favorecen, en el caso del Perú, ¿no?, al gobierno. O sea, yo creo que la objetividad de los medios, en la mayoría de los medios que hay en el Perú, se ha perdido. No hay críticas, salvo 1 o 2 periódicos, y esto no solamente son los medios leídos, es la televisión, la radio, igual. Hay una carga muy fuerte, pero no es una carga gratuita. Hay dinero que está pasando los gobiernos, en mi caso el gobierno, para mantener el medio funcionando, porque si no fuese así, varios de los medios más importantes del Perú ya hubieran quebrado. Gracias. Daniela Arellano quiere hacer una intervención. Muchas gracias. No sé si me escuchan bien. Perfectamente. Un afectuoso saludo al almirante Gianpietri. Aprovecho de agradecerle el libro que me dedicó y que aún no me llega a través de nuestro amigo común, el almirante Reinaldo Pizarro. Almirante, yo sostengo, y quisiera saber su opinión al respecto, que uno de los grandes defectos que ha habido en Occidente y en las Fuerzas Armadas de Occidente específicamente, es que hemos descuidado lo que usted mencionaba como las GIAs. Es decir, no sé en el caso de otras Fuerzas Armadas, pero por lo menos aquí en Chile, no hay muchos filósofos, antropólogos, sociólogos, psicólogos, etcétera, que sean más bien de una orientación de derecha. Y yo creo que eso nos ha llevado a perder un poco la batalla de las comunicaciones. Creo que una gran falencia en Occidente ha sido esa. No sé qué opina usted al respecto. Sí, pienso que tiene usted razón. Nosotros hicimos una enorme campaña de contrarrestar esto durante el periodo más duro de la guerra subversiva con Sendero Luminoso y el MRTA. Tuvimos un grupo de abogados, especialistas en derechos humanos, en filosofía en general, y lo repartimos sobre todo para que les hicieran ver a los combatientes qué es lo que podían hacer y qué es lo que no podían hacer o no debían hacer. Eso dio un buen resultado, pero en nuestros países lo que hacemos con la mano lo borramos con el codo. Pasó el tiempo y esa iniciativa se fue perdiendo. Concurro enormemente con lo que usted dice. Creo yo que en ese campo de la instrucción hay una falencia muy grande. Y creo que hay que rellenarlo, aprovechar. Por eso decía que esta pandemia ha debido servir para otras cosas, además de la utilización política de los políticos, digamos. Le voy a jalar las orejas a Reinaldo por no haberle mandado el libro, porque... Aquí habemos más de 40 testigos. Sabemos que el libro no ha llegado. Está justificado, almirante. Tenemos problemas en hacernos llegar los libros que normalmente intercambiamos. Muchas gracias, pero lo estoy esperando. Estaba leyendo precisamente hoy sobre el giro que ha tomado en las últimas 2 décadas en la academia a nivel mundial, especialmente, digamos, en Europa y Estados Unidos,
de un 30% del profesorado que se identificaba en posiciones conservadoras, lo que sería republicano en Estados Unidos, a más o menos un 10% hoy en día en historia, filosofía, literatura, pues todas esas humanidades y demás. Me imagino que es sintomático precisamente de eso que comentan. Ruti creo que quería hacer una pregunta. Sí, yo hace un mes empecé a tomar contacto con mi primo sobre la situación de México. No se ha sabido mucho y me contó tantas cosas de la situación de López Obrador que no lo creía. Consulté con mi mejor amigo de la juventud, que es ingeniero civil. Él trabajó mucho tiempo con el gobierno, revisando, él trabaja con el concreto de las obras de la ciudad. Y me confirmó que sí es verdad lo que está pasando con López Obrador. Él parece que ya tomó bastante el poder en México con los militares. Les está ya haciendo igual que Chávez. Me comentaron muchísimas cosas. Habría que confirmar, almirante. Primero, se me olvidó agradecerle mucho a usted y a la señora Diana Socorro por esa inteligencia y todo. Siempre admiro a las personas como ustedes. Lo principal. Bueno, sobre la situación de México parece que es grave. Lo que usted está hablando de Latinoamérica, el Foro de Sao Paulo, el Foro de Puebla. López Obrador, uno de los comentarios, así, la gente que se quedó en México, que no pudo cruzar la frontera, los está tomando como los colectivos de Venezuela igual. Los está formando y está haciendo muchas de esas situaciones. Yo quisiera saber si usted sabe algo de México, qué está pasando en este momento, porque él ya tiene control del gobierno y le quedan 3 años todavía de gobierno. A ver si usted sabe algo para confirmarme a mí que se oye o no se está sabiendo mucho la situación grave. Ya un presidente socialista, comunista, prácticamente, estamos ya en peligro, ya en ese país también. Mire, de México no conozco mucho. Conocía un poco antes de que entrara el presidente de su tendencia política y su actuar. Me imagino que todas estas cosas pueden pasar. No se olvide que hay un grupo grande de ONGs que, a diferencia de nosotros, la mayoría, que vivimos de nuestro sueldo y de nuestro trabajo, estos viven de hacer revoluciones en el mundo. Aquí en el Perú, yo le dije al presidente Bush, por ejemplo, hay una ONG muy grande, le dije, ¿cómo es posible que el AID les esté dando 6 millones de dólares al año, en 2 años, para que se mantenga? Esta gente manejan cualquier cantidad de dinero y lo único que hacen es eso, enturbiar las relaciones de los pueblos con sus gobiernos o seguir adelante con las ideas de los comunistas. Yo creo que el señor López Obrador es consecuente con sus ideas. Él tiene su manera de pensar y si tiene el poder, me imagino que estará haciendo lo que él cree que tiene que hacer. No conozco, como digo, más que lo que veo en los periódicos a veces terrible, y también tienen allí un problema serio que en alguna forma los generamos Bolivia, Perú, Colombia, que es el narcotráfico que está haciendo muchísimo daño no solamente a los países que producen, sino a los que compran la droga, ¿no? ¿Algún otro comentario? Sí, Jack. Gracias. Pregunta para el almirante. Bueno, pues he tenido la oportunidad de trabajar junto a él desde hace varios años y pues naturalmente que su historia y la historia de las Américas me compunge, me conmueve y la siento como propia por el privilegio no solamente de haberla visto en periódicos, en noticieros, sino compartir y trabajar de la mano de actores como
esa persona de gran baluarte para la sociedad peruana y latinoamericana como lo es el almirante Gianpietri. Almirante, yo le quisiera preguntar porque pues sinceramente a mí me dejó muy sorprendido el documental de Netflix que recrea la toma de la embajada, de la casa del embajador del Japón, donde pues usted estuvo secuestrado, donde pues salió avanti, gran héroe sin duda alguna de esa operación. Y pues no quiero hacer como un spoiler a los demás asistentes de la charla, pero pues la verdad me dejó ese amargo sabor en la lengua toda vez que al final como que hay como una especie como de apología que la sociedad, el Estado peruano y la comunidad internacional le sale de ver a los terroristas. ¿Qué opinión le merece frente a lo que usted dijo y frente a lo que finalmente salió de ese producto de Netflix? El perfecto caballo de Troya. Yo les advertí, eran unos cineastas uruguayos. A mi casa han ido muchas personas a hacerme entrevistas por los incidentes de la Embajada de Japón. Y bueno, yo siempre de buena fe les he dado la información. 2/3 partes de esta filmación son reales, pero la última parte es realmente una apología de los terroristas. O sea, hay ese tipo de gentes que utilizan, me utilizaron, debo decirlo, porque en alguna forma yo no tuve el control total de lo que iba a salir. Les advertí de que por favor no hicieran política con el tema, sino que contaran lo que realmente había pasado en la embajada, que lo he escrito en un libro. Pero esa fue una improvisación de ellos. Y cuando llegaron a mi casa, porque antes de presentarlo en la sala de televisión de cinema en Lima, me hicieron ver esto a mí, al doctor Tudela y al general Miyashiro, que fue uno de los que estuvo preso conmigo en la embajada. Y cuando terminó eso, la chica que fue, porque fue una mujer, no fue ningún hombre, no era uruguaya, era peruana, me dejó 3 entradas para que fuéramos al cinema. Y le dije, señorita, lléveselas y bótelas a la basura porque ustedes han hecho lo que no tenían que hacer. Esa no es la realidad. Han victimizado a los terroristas. ¿Lo estás oyendo? ¿Estás roncando? Sí, estoy oyendo, por favor. Han victimizado a los terroristas y los han puesto, como dijo el juez Cancado en la Junta Interamericana, en la Corte Interamericana, cuando habló de Lori Berenson, dijo que era un émulo de Juana de Arco. Había querido volar el Congreso y después hizo lo que hizo. Sin embargo, ese cambio de la percepción es más difícil de controlar. Yo he tenido ya mucho cuidado después de esa filmación en hacer firmar documentos de que no me saquen del esquema de lo que yo diga, porque siempre hay la intencionalidad de hacerlo. En este caso, como digo, 2/3 partes de la filmación se ajusta a la verdad y lo otro es una apología al terrorismo. Correcto. Bueno, si usted estuvo feliz seguramente el día en que terminó ese triste episodio en la embajada, a 3 horas de distancia en avión. Esa noche en casa estábamos cenando como normalmente hacíamos. En esa época no había internet, no había Facebook, WhatsApps, las noticias no llegaban con tanta facilidad. Y mi papá ese día trabajó
intensamente y no se percató de los acontecimientos mundiales. Y cuando estábamos en la mesa, pues mencioné, ¿no? De lo maravilloso que fue esa mañana en Lima, y mi papá, pues incrédulo, ¿qué pasó, no? Y mi papá, que fue una persona más recatada, ¿no?, se levantó de la mesa con una euforia a abrazarnos a todos como si él hubiera estado ahí metido. Entonces, en casa lo festejamos debidamente. Gracias. Yo creo que hay un tema que poco se ha hablado sobre ese rescate, que creo yo, no sé, de repente estoy equivocado, es la operación de rescate mejor hecha en la historia de los rescates de rehenes de ese tipo. Sin embargo, curiosamente, se han hecho películas de los terroristas, se han hecho películas de travestis, se han hecho películas de todo, teniendo el escenario, porque existe la réplica de la embajada en la que entrenaron los comandos, exactamente igual a la casa donde estuvimos nosotros prisioneros. O sea, no hay mucha inversión que hacer. Jamás se ha hecho una película relacionada con esto, que creo yo que tendría que contarse en el mundo esta historia. Algún día yo no la veré, probablemente, pero creo que esto es importante porque hay un lucro cesante espiritual en nuestras familias. Yo he vivido eso con mi esposa, que ya falleció, pero gran parte de su enfermedad estuvo relacionado con un exceso de estrés. Entonces yo no quiero tampoco victimizarme, pero creo que hoy día, por ejemplo, los que están asistiendo a los juicios no son solos ellos, son las familias a las que las están llevando a los juicios, y el temor de los hijos y de los nietos, porque ya todos son abuelos. O sea, yo creo que hay una indiferencia en nuestras sociedades tremenda. Yo visité, ahorita se me ha ido el nombre, a un coronel en Colombia que estaba preso, también tenía muchos años presos. Plazas Vega. ¿Ah? Plazas. La coronel Plazas Vega. Que estuvo a cargo del operativo del Palacio de Justicia. Y cuando yo lo oía a él contarme lo que le había pasado, me impresionó la entereza de ese hombre por haber soportado todo lo que había soportado. Y conocí a la señora también. Y yo vi lo mismo que vi en mi mujer, esa ansiedad. Porque yo fui entrenado para ser un operador especial, pero mi esposa no. Ni mis hijos tampoco. Entonces, esta transmisión del terror, del pánico, de la desesperanza, de la incertidumbre, eso no se ha pagado con nada, pero está. Es una deuda pendiente que tenemos nosotros como Estado con los familiares de los que defendimos a la democracia, ¿no? Muy bien dicho, almirante. Vicky, quiero hacer una pregunta. Sí, muy buenas noches para todos. ¿Ahora sí me escuchan mejor? Ok. Sí, muchas gracias para todos. Buenas noches. Es que, bueno, como misionera hace más de 28 años en zonas de conflicto, como Montes de María, El Calvario, Pavas, La Esperanza, me apego mucho a lo que dice Diana del Socorro, pero allá vivimos otro panorama. Y lo más que me preocupa escuchando al almirante es ver cómo se pudieron filtrar a través de las tres ramas, y una es la parte jurídica con la JEP, en donde nos aplicaron, nos inyectaron en diplomados y en todo para llevar a las comunidades indígenas
lo que se llama el derecho normativo. El derecho normativo lo que hace es permitir que borrón y cuenta nuevo frente a genocidios, frente a violaciones de todos los derechos que ustedes han escuchado. Y yo sí me cautiva mucho porque estamos igual. Ahorita arrancamos una campaña misionera para Tambo, bien adentro de Cauca, donde no existe ningún tipo de medio. Después les contaré cómo nos va. Pero vemos que todavía se armaron los equipos y nos toca pedir permisos. Tenemos peajes en las 23 zonas veredales que se entregaron en el gobierno de Santos, que realmente es el 70% del pueblo colombiano, pero me cautiva mucho y quisiera que de pronto ponerlo, no sé si en otra charla él pudiera explicarnos cómo fue el movimiento tan grande a través de las iglesias, porque vale la pena contar que Venezuela está como está gracias a que entró nupcialmente el famoso Mesías falso chavista a través de las iglesias. Fue la venta que se dio. Y de igual manera, como ustedes vieron aquí, en los acuerdos de paz en La Habana vimos 3 grandes integrantes nefastos. Hoy en día diría que tendríamos que pensarlo muy bien para decir que son representantes idóneos cristianos, también vendiéndonos y formando un partido al servicio de la FARC. Y yo sí quisiera preguntarle al almirante, pues lo escribí, pero sí quisiera preguntarle si hay algunas luces para esta hecatombe. ¿Qué podríamos hacer nosotros los ciudadanos de a pie? Los líderes, porque indiscutiblemente también tenemos que reconocer que el 80% de los líderes asesinados en Colombia, que son indígenas, son los que han peleado por el territorio que no se le debe entregar a la FARC, porque la FARC no son víctimas, pero de igual manera como en Perú ya se hacen ver como víctimas. Nos toca entregarle territorio. Pero ¿qué hacer? Que el almirante nos dé una luz para esta hecatombe, porque realmente sí es muy preocupante la situación. Estamos impermeabilizados a través de la rama legislativa, del Congreso, porque les entregaron 10 curules, indiscutiblemente vamos por 12 más, dicen ellos, y por supuesto tenemos un presidente amarrado, porque recuerden que nosotros tenemos una democracia representativa, entonces no es como el presidente Trump, que es tan lindo, y él puede dar una orden porque es una democracia republicana, nosotros somos democrática, de representativa, o sea, él simplemente tiene que ejercitar lo que el Congreso diga. Entonces yo sí quisiera preguntarle al almirante, para no terminar la noche como tan agobiados, ¿cómo nos das un ánimo, una mano, señor almirante? Bendecirlo porque es de valientes contar la historia y cómo hacer, porque los medios también están invadidos y por supuesto que no va a salir su película, porque aquí han salido las películas de la guerrilla haciendo ver buena la guerrilla, haciendo ver bueno el narcotráfico, pero la pregunta es, ¿qué hacer? ¿Qué hacer para, como ciudadanos de a pie, como este grupo que se ha formado desde nuestras diferentes esferas de acción, para poder, digamos, frenar un poco este carro loco que viene para Colombia? Gracias. En realidad es una pregunta complicada porque la mayoría de ustedes, como la mayoría de los países latinoamericanos, las religiones están tremendamente infiltradas de todas las ramas. En el caso mío, yo soy exalumno de los colegios jesuitas y debo decir con muchísima pena que las cabezas actuales de la Iglesia Católica en el Perú son de tendencia comunista, partícipe de las ideas del padre Gutiérrez sobre la teología de la liberación, que tiene un ingrediente de violencia muy grande. Pero no solamente es ahí, tenemos las iglesias de otros tipos, las evangélicas, las cristianas, que están en la misma onda. O sea, creo que ha habido un descuido, y esto no lo puede solucionar un gobierno, sino creo yo que la gente misma debe ya jalarle las orejas a sus directores espirituales y ponerlos en órbita, ¿no? Porque creo que hay un desmadre tremendo, se han mandado por la libre. Y hoy día se habla del género, de la violencia familiar, como la cosa más simple del mundo. Y se discute de esto en la televisión, que si 2 hombres adoptan a una criatura, es normal, ¿no? O sea, creo yo que
esto no amerita la solución exclusiva de los líderes de las iglesias. Creo que los feligreses de las iglesias, de la que fuere, tienen que jalarle las orejas a sus jefes y decirle, ya aguanta, no te vayas tan lejos. Y eso lo hemos descuidado, desgraciadamente. Desgraciadamente estamos en una situación muy penosa. Yo estaba leyendo el otro día un documento de un amigo Plateros de Honduras y me he quedado asombrado de la cantidad de infiltración que tienen en Honduras con la Iglesia Católica. Es impresionante. Pero ya no en ideas, sino en su momento, en la lucha guerrillera, estaban metidos sacerdotes. Acá también en Perú hemos tenido eso. Yo cogí una transición en mi colegio de los curas españoles a cuando vino un grupo de peruanos que se habían estudiado ya con las ideologías de Sendero Luminoso. Y un muchacho que vivía a 50 metros de mi casa iba conmigo en la góndola al colegio. O sea, éramos amigos del muchacho. Llegó a ser el segundo en antigüedad en Sendero Luminoso. Exalumno de jesuitas. O sea, por ahí se nos ha escapado la paloma en algún momento y no nos hemos querido dar cuenta. La globalización nos ha desfocado a todos. No entró por la puerta principal. Acuérdense, la globalización ha entrado por la ventana. No, muchísimas gracias. Creo que con esto podemos concluir la velada. Una maravillosa charla, bien conversada. Gracias a todos los participantes y sus intervenciones. A mi amigo Miguel por haber ayudado a organizar el día de hoy esta charla y muy especialmente al almirante Gianpietri por su magnífica presentación, sus puntos de vista y estas 2 horas tan entretenidas que nos ha brindado. Muchísimas gracias. Gracias, Jack, por la... Gracias, Jackie. Bueno, y a todos los esperamos de vuelta el próximo lunes en otra charla que estaremos avisando en el grupo de Facebook y en el blog. A todos una feliz noche y muchas gracias. Gracias, Jack. Gracias. Muchas gracias a todos. Gracias. Almirante, muchas gracias. Gracias, Jack. Gracias a todos. Chao. Gracias, Jack. Gracias. Por organizar, gracias. Mucha suerte. Gracias. a todos.